Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los romances y las intrigas que nos regalan las producciones de Turquía. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado controversia y pasión, el triángulo amoroso más sonado de los últimos tiempos y las parejas que quizás nunca debieron existir. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, especulaciones y por supuesto, mucho salseo. Porque hoy vamos a hablar de ese amor que pareció un cuento de hadas pero terminó siendo una pesadilla, de esa química innegable que siempre estuvo latente y de esa otra pareja que a pesar de todo, nos hizo suspirar. Antes de empezar, quiero recordarles que aquí en el canal amamos las series turcas tanto como ustedes, y nos encanta compartirlas con ustedes. Si a ustedes también les gusta este contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y dejarme un comentario al final contándome qué les pareció y qué otras series les gustaría que analizáramos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones. *** Título atractivo para YouTube *** Bomba, Hande siempre amó a Kerem. Hakan fue un error. Drama turco total. Vamos a empezar con la bomba que explotó en el mundo del entretenimiento turco, Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, creando un fenómeno fan global. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, frío y calculador, que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida. La trama es sencilla, pero la química entre Hande y Kerem era palpable. Desde el primer capítulo, la conexión entre Eda y Serkan era innegable, y los fanáticos alrededor del mundo quedaron prendados de su historia de amor. Lo que empezó como un simple acuerdo, se convirtió en un sentimiento real que trascendió la pantalla. Y aquí es donde empieza el drama, porque la relación entre Hande y Kerem no se limitó al set de grabación. Durante el rodaje de Senkalkapm, los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran constantes. Los fanáticos analizaban cada publicación en redes sociales, cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban, que el amor había florecido entre ellos. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor verdadero. La naturalidad con la que se desenvolvían juntos, la complicidad evidente en cada entrevista y la alegría genuina que irradiaban, alimentaron la fantasía de que su amor era un cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón se disputaban la primicia de cada cita, cada viaje y cada pequeño gesto de cariño. Los fans crearon hashtags, páginas de fans y grupos de apoyo dedicados a celebrar su relación, convirtiéndolos en un fenómeno mediático sin precedentes. Pero antes de Kerem, en la vida de Hande Erçel existió otra relación, su noviazgo con el cantante Murat Dalkli y posteriormente con Hakan Sabank. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación y las opiniones divididas. Muchos fanáticos argumentan que la relación de Hande con Hakan fue un error, una relación forzada que nunca llegó a encajar con la verdadera personalidad de la actriz. Se decía que no había la misma chispa, la misma conexión que si existía con Kerem. Se argumentaba que Hande nunca había dejado de amar a Kerem, incluso durante su relación con Hakan, y que la química entre ellos era tan fuerte que era imposible de ignorar. Los observadores más perspicaces señalaban que mientras que con Kerem, Hande parecía radiante y libre, con Hakan se mostraba más reservada y contenida. La diferencia en la energía era notable, y aunque Hakan Sabank provenía de una familia influyente y ofrecía un estilo de vida lujoso, para muchos, la genuina felicidad de Hande parecía estar en otro lugar. Claro, estos son solo especulaciones, rumores alimentados por la pasión de los fanáticos y la magia de la televisión. Pero lo cierto es que la relación de Hande y Kerem, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Su amor, al menos en la pantalla, fue real, intenso y apasionado. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿fue la relación con Hakan un intento de reprimir esos sentimientos por Kerem? ¿Fue un intento de encontrar la estabilidad en otro lugar, lejos de la vorágine mediática que rodeaba su romance con el actor? Quizás la presión de la fama, las expectativas del público y las agendas profesionales incompatibles influyeron en la decisión de Hande de buscar una relación más discreta y menos expuesta. O tal vez simplemente el amor entre ella y Kerem no estaba destinado a durar fuera del set de grabación. La respuesta, por supuesto, solo la tienen Hande y Kerem.
Pero lo que es innegable es el impacto que tuvieron como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, aunque terminó, sigue generando debate y pasión entre sus seguidores. Y es que en el mundo de las series turcas el amor, el drama y la intriga siempre van de la mano. La ruptura, por supuesto, no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales que los mantenían alejados y hasta de terceras personas. Pero lo que quedó claro es que la magia que habían creado en Senkalkam no fue suficiente para sostener una relación en la vida real. A pesar del dolor de la separación, ambos actores han continuado con sus carreras, cosechando éxitos individuales y dejando claro que su talento va más allá de su romance. Ahora, alejándonos un poco de este drama amoroso en la vida real, vamos a centrarnos en otra serie turca que nos ha regalado un triángulo amoroso de antología, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Can Tatlıtuğ y Nebahat Zere, es un clásico de la televisión turca, y su historia sigue resonando en la actualidad. Su éxito radica en la complejidad de sus personajes, la elegancia de su puesta en escena y la audacia con la que aborda temas tabúes como la infidelidad y el deseo. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mayor y viudo, con el objetivo de asegurar su futuro y vengarse de su madre, que también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, la llegada de Belul Aznedar, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan, a la mansión Ziyagil, lo cambiará todo. La serie, ambientada en la alta sociedad de Estambul, es un retrato de la opulencia y la decadencia, donde las apariencias lo son todo y los secretos se esconden tras las paredes de una lujosa mansión. Biter y Belul se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro, y comienzan una aventura prohibida que pondrá en peligro sus vidas y la estabilidad de la familia Ziyagil. Este es un triángulo amoroso clásico, donde la pasión, el deseo y la culpa se entrelazan para crear una historia llena de drama y suspense. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer encuentro, y su deseo mutuo se convierte en una fuerza destructiva que consume todo a su paso. A medida que su aventura avanza, ambos personajes se ven atrapados en una espiral de mentiras, engaños y remordimientos, que los lleva inevitablemente hacia un trágico final. Aquí, la relevancia con el tema del vídeo reside en la idea del error. ¿Fue un error que Biter se casara con Adnan? ¿Fue un error ceder a la tentación de Belul? ¿O era inevitable que la pasión los consumiera, independientemente de las consecuencias? La serie plantea estas preguntas de manera magistral, explorando la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del deseo. Biter, impulsada por el resentimiento y la ambición, busca en Adnan la estabilidad económica que necesita para escapar del control de su madre. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el amor no se puede comprar, y que la felicidad no se encuentra en la riqueza material. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias. Su aventura con Biter es una forma de desafiar las normas sociales y de satisfacer sus deseos carnales. Pero a medida que se enamora de Biter, se enfrenta a la culpa y al remordimiento por traicionar a su tío Adnan. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, gracias a sus personajes complejos, su trama intrigante y sus actuaciones impecables. La química entre Beren Saat y Can Tatlıtuğ es innegable, y su interpretación de Biter y Belul es memorable. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Es un clásico que no se pueden perder. La serie ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su universalidad y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. La historia de Amor Prohibido sigue siendo relevante en la actualidad, ya que explora temas atemporales como el amor, la traición, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Siguiendo con los dramas turcos que nos hacen cuestionar las decisiones amorosas de sus protagonistas, vamos a hablar de Fatmagul Unsukuene, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie, también protagonizada por Beren Saat, es un drama social que aborda temas delicados como la violación y el abuso. A diferencia de las comedias románticas, Fatmagul Unsukuene se adentra en la oscuridad de la sociedad turca, exponiendo la violencia machista y la impunidad de los agresores. La serie fue un éxito de crítica y público, y generó un intenso debate sobre la necesidad de proteger a las víctimas de violencia sexual y de castigar a los responsables. La historia gira en torno a Fatmagul Ketenci, una joven humilde que vive en un pueblo costero de Turquía. Su vida da un giro trágico cuando es víctima de una violación en grupo. Para evitar el escándalo, Kerim Ilgaz, uno de los agresores, es obligado a casarse con ella.
La serie narra el difícil proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y su búsqueda de justicia. Fatmagul Unsukuene es una serie dura y conmovedora que explora el trauma de la violación y el proceso de recuperación de Fatmagul. La serie también aborda temas como la culpabilidad, el perdón y la redención. Y aquí es donde encontramos la conexión con nuestro tema principal. La serie no se limita a mostrar la violencia sexual, sino que también explora las consecuencias sociales y psicológicas de la violación. Fatmagul se enfrenta al rechazo de su comunidad, al estigma social y al trauma psicológico que le impide rehacer su vida. ¿Fue un error que Kerim participara en la violación de Fatmagul? Sin duda. ¿Pero fue un error que se casara con ella? Algunos argumentarán que sí, que fue una forma de perpetuar el abuso y la opresión. Otros, en cambio, podrían decir que fue un intento de redimir sus errores, de ofrecerle a Fatmagul una oportunidad de rehacer su vida. La relación entre Fatmagul y Kerim es compleja y ambivalente. Al principio, Fatmagul siente odio y rencor hacia Kerim, a quien considera uno de sus agresores. Sin embargo, a medida que Kerim demuestra su arrepentimiento y su deseo de ayudarla a superar el trauma, Fatmagul comienza a verlo con otros ojos. La serie no ofrece respuestas fáciles. Nos presenta personajes complejos con motivaciones contradictorias, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de perdonar. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral. Logra transmitir el dolor, la rabia y la esperanza de su personaje de manera conmovedora. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes memorables, como el abogado Kadir Pakal, que se convierte en el mentor y protector de Fatmagul. Fatmagul Unsukuene es una serie que te marca para siempre. Es un drama social que te hace reflexionar sobre temas importantes y te recuerda la importancia de luchar contra la injusticia y la violencia. Si buscan una serie con contenido que te haga pensar y sentir, esta es una excelente opción. La serie fue un catalizador para el debate sobre la violencia sexual en Turquía, y contribuyó a crear conciencia sobre la necesidad de proteger a las víctimas y de castigar a los agresores. Finalmente, para cerrar este recorrido por los dramas amorosos y las decisiones cuestionables, vamos a hablar de Medcezir. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de O.C., es un drama juvenil que nos presenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a la ayuda de un abogado adinerado. Medcezir es una serie que combina el drama juvenil con el romance y el suspense. La serie explora temas como la diferencia social, la amistad, la familia y el amor. Yaman se traslada a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular, pero con problemas de adicción y una relación conflictiva con su novio, Orkun Zibanoglu. Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro, y comienzan una relación que desafía las convenciones sociales y las expectativas de sus familias. La serie se centra en la relación entre Yaman y Mira, pero también explora las vidas de otros personajes, como los amigos de Mira y la familia de Yaman. En Medcezir, el triángulo amoroso entre Yaman, Mira y Orkun es el eje central de la trama. Orkun, el novio rico y poderoso, representa la estabilidad y la seguridad para Mira. Yaman, el chico humilde y rebelde, representa la pasión y la libertad. Orkun es un personaje complejo que combina la inteligencia con la arrogancia y la crueldad. Yaman, por su parte, es un joven honesto y leal, que lucha por superar las dificultades y por encontrar su lugar en el mundo. ¿Fue un error que Mira eligiera a Orkun en algún momento? ¿Fue un error que le diera una oportunidad a Yaman, a pesar de las diferencias sociales y las dificultades que enfrentaban? La serie explora estas preguntas a lo largo de sus 2 temporadas, mostrando las complejidades de las relaciones juveniles y la importancia de seguir el corazón. Mira se siente atraída por la rebeldía y la autenticidad de Yaman, pero también se siente presionada por las expectativas de su familia y de su entorno social. Yaman, por su parte, se enfrenta a la discriminación y al prejuicio, y lucha por demostrar que es digno del amor de Mira. Medcezir es una serie entretenida y adictiva, con personajes carismáticos y una trama que te mantiene enganchado desde el principio. La banda sonora es excelente y las actuaciones son convincentes. Si les gustan los dramas juveniles con toques de romance y drama social, esta serie es para ustedes. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de América Latina, y contribuyó a popularizar las series turcas en el mundo.
Y con Medcezir llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos y los triángulos amorosos que nos hacen cuestionar las decisiones de sus protagonistas. Hemos visto ejemplos de amores prohibidos, relaciones forzadas y decisiones cuestionables. Pero también hemos visto ejemplos de pasión, redención y la fuerza del amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que en el mundo de las series turcas el drama, la intriga y el romance siempre están presentes. Y eso es lo que las hace tan adictivas y fascinantes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Qué otros triángulos amorosos de series turcas les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Y para terminar, quiero recordarles que este canal es suyo. Aquí compartimos nuestra pasión por las series turcas y nos encanta interactuar con ustedes. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas. Hasta la próxima.